Txaldion eta ongi etorriak gaurko osoko bilkurara, ekainaren osoko bilkurara. Gai zerrendan lehenengo punto, Elkarrekin Podemos herriaren eskubidea independienteakeko izinegotzi batek karguari uko egin izanaren berri jasotzea. Idazkari Anderea. Arratsaldion parkatu. Jakingo duzuenez, prozedura beti da bardina, hau da, honen berri ematen zaie zinegotzi guztiei, ez da bosketarik egongo, uko egin duena bere karguari izan da Mikel Uribuena Ruiz jaunak, eta beraz, udalbatzak egiten duena da jakitun geratzea, bai, prozedurarekin jarraitu ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren punto, intereseko gai batzuen berri emotea, diru zaintzako gerakinaren bidez finantzatutako kreditu aldaketak. Interventore jauna. Arratsaldeon, tal y como se explicó en la comisión de organización de la semana pasada, es la dación de cuenta de la modificación de crédito financiada con remanente a los efectos de hacer luego los ajustes oportunos en el ámbito de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Mi esker. Eskerrik asko. Bigarren atalean, beste gai batzuk, Aritz, hitza zurie da. Arratsaldeon danoi. Nik pare bat kontutxo aipatzeko. Alde batetik, nik eta behin, Eskurdiko kioskoi buruz hitz batzuk esateko, jakingo oso moduen, Eskurdiko kioskuen hobekuntza obrak egiten gabiz momentu honetan, eta obran helburu da kioskorren estrukturi injertzeko obrak diez, lehendik nahiko egoera eskasien egondala ikusi genduleko. Hori holan obrak, indala aste batzuk azileko obrak diez honek, eta asmuge da, edo, ia epiek bete eskero, ia ustaia maierako konponketak egin dauzen, eta berriro be kioskori lehen aspaldi erabiltza moduen herri xalaitzeko be beste espazio bat bilakatzen den. Eta bestetik, esati aste honetan ukin jogule, aste honetan atzo bertan ukin gendule pleno areto honetan abastos merkatuko merkatarizekin bilerie, eta pixkate bi horren helburu esala bertan dauzen dendarizi, bertan dauzen merkatarizi, pixkate gaur eguneko egoera zeinan eta aurra begireko urratzako bai pixkat asaltzie. Informazioa pixkat bi bidetatik mondakien, ez da alde batetik erekin ebera barrizteko, ez da, eraberritzeko, emon dizan pixkat plan aurkeztuakin, ez da, zelan badakizu moduen, adinoko urteko martzuen diagnostiku burutu zen, eta oin lizitazioen dauia, bigarren eta hirugarren fase izango litzetan, lau etapatako bigarren eta hirugarren faseek lizitaziora urtzen ziren oin aste batzuk, eta urrengoko hastien emongo da, sartuko da, eskaintzak aurkezteko epie, eta espero dugu, uda bueltarako adjudikatu eukitie, bai esperientziaren diseinu hori, zein aurre proiektuen merkatu plaza osuena. Eta bestetik, eta aurri abastosekuei urbilen eragiten dutzena, momentu epe laburra baten eragiten dutzena, pixkate komentau gendun, zelan pleno honetan mi baino zuten zan da moduen, urriko 2021 bateko urrixen amaitzen daki kontzesinuak gaur egun oindala 25 urte mondakien kontzesinu hori amaitzen dakie, eta pixkat aurrera begireko urratzen berri edo estenatuko ise pixkat asaltzen ibili gine, ez da? Azotik aurra beste kontzesinu mota bat ongo da, beste lizitazio prozesu baten bidez egongo dana, eta gaur egun bertan dauzen merkatarizeko bai aurkezteko aukerokin gabiena, eta pixkat horren asalpen pixkat emondakien. Vuelve este año. El año pasado fue un precedente el establecer esta programación tan completa julio y agosto. Se inicia desde el 26 de junio hasta el 28 de agosto, con una programación muy variada que va a tener 25 espectáculos en todas las modalidades, 10 conciertos, 6 espectáculos de danza, 4 espectáculos de teatro, 3 espectáculos de circo y 2 tardes de humor. Y luego se van a dar 28 talleres participativos para niños y niñas, en el que este año la novedad es que se van a hacer un taller para niños entre bebés entre 0 y 36 años de talleres de música en familia.
Y por otro lado, pues lo que hemos dicho, de esos talleres se van a realizar en 5 espacios, va a ampliar la zona de donde se van a realizar, el Parque Aurora Basolo, Parque Benita, Parque Ezkurdi, Parque de Tavira y la terraza del Platerona. Y en caso de lluvia se utilizará Landako Gunea, Kuruchaga y Castola y San Agustín Kulturgunea. Invitamos a toda la ciudadanía a participar de esta oferta amplia y variada de Durango en materia de cultura. Eskerrik asko. Sozialak, bizitarien eta Durangoko herritarren esperientziak trukatzeko eta berazteko harreman balioak indartu. Ekonomikoak, bideragarri izatea, baina bai jardueran eta bai tokiko biztanletzat, ekonomia zirkularra eta tokikoa bultzatu. Laugarrena, parte hartzea, sektorearen, elkarteen, bizilagunen eta alderdi politikoen ikuspuntu eta errealitate ezberdinak ezagutzeko, eta irrisgarritasuna oztopari gabeko Durango bat gure dugulako. Turismoko plan hau bere epeak eta betetzen badaoz eta ezer arrarorik gertatzen ez bada, azaroren amaierako amaituta egotea espero dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 3. puntora pasatzen gara. Durangoko Merinaldearen mankomunitateari baimena emoteko proposamena bizikleta aldeko hirien sarea elkarteari atxikitzeko. Lurralde batzorde informatiboa 2021ko ekainaren 22an emandako irizpena. Aritz Bravo, itxas eurie da. Arratsaldeon berriro be. Bueno, imak ondo esan da moduen, gaurko honetan dakargune da, mankomunitateei baimena emotiei Durangoko udala bizikleten aldeko hirien sareko elkarte horretan izena emoteko, ez da? Ikusi berko da olako ekintzek zelako onurak eta eraginek izan Durangoko bizikleta erabileran eta horretan, baina, bueno, udal gobernu talde honen apostu argitsi danez, bai bizikletan erabilerako eta horretarako ekintza, bai bidegorriak eta bestelako prozesu ekintza egin dugu aurrera eduten gabizen, kasu honetan aldeko boski izango da. Eskerrik asko. Ronda nahi duzue, EAJ. Orduan bozkatzera pasatuko gara. 3. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 4. punto, 4/Rec/2021 zenbakiko kredituaren judizioz kanpoko aitorpena onartzea proposamena antolaketako batzordearen irizpena 2021ko ekainaren 23. Jokin, itxas eurie da. Arratsaldeon berriro ere. Como hemos hecho en ocasiones anteriores, cuando llegan al ayuntamiento o a cualquier organismo autónomo facturas que corresponden a ejercicios anteriores, para poder imputarlos a este ejercicio tenemos que llevar a cabo esa tramitación extraordinaria, que es que el Pleno apruebe esas facturas. En este caso se trata de una serie de facturas del organismo autónomo Bartolomé Erchilla de la Escuela de Música y el montante total de las facturas asciende a 1.166,26 euros. Mila esker. Eskerrik asko. Taki ronda nahi duzue. Bozkatzera pasatuko gara. 4. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 5. punto, 10/21 zenbakidun kreditu aldaketa onartzeko proposamena antolaketako batzordearen irizpena 2021ko ekainaren 23koa. Iker, itxasi eurie da. Arratsaldeon guztioi. Berriro ere ekartzen dugu gai hau pleno honetara. En el pasado pleno se aprobó una modificación de crédito también para pagar las horas extra de ejercicios anteriores a 2018, 17 y anteriores por horas extra realizadas por la Policía Municipal y no abonadas en su momento. Lo llevaron a juicio y como consiguieron la sentencia a su favor, pues bueno, se modificó el crédito suficiente para pagarles. Ahora nuevamente 2 policías municipales que no estaban con la sentencia esta, que no se habían adherido al juicio, pues bueno, hacen suya la sentencia y reclaman. Y evidentemente, pues bueno, pues así se les reconoce y se trae la modificación de crédito oportuna de 19.394,06 euros para 2 agentes de la Policía Municipal. Eskerrik asko, ronda nahi duzue. Bozkatzera pasatuko gara orduan.
Bosgarren puntuaren alde, hau batez onartzen da. Seigarren punto, 11/21 kreditu aldaketa onartzeko proposamena, Bilbao Bizkaia Ur-Partzuergoko udalerrientzako laguntza plana 2021erako, antolaketako batzordearen irizpena 2021ko ekainaren 23koa. Aritz, Itxasibrie da. Bai, arratsaldeon, beste behin. Inmak esan moduen kreditu aldaketa bat onartzi dakargune, eta Ur-Partzuergoek muten dabezen udalerrientzako laguntzen baitan, ekintza desberdin batzuk eitxi da asmue. Ekintzok lurralde batzordien azaldu zienez, eta horren nundik norako txikata azaldu zienez, ez gara gehiago sartuko horretan. Eskerrik asko, ronda nahi duzue. Bozkatzera pasatuko gara orduan, 6. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 7. punto, Silboberri Txistu Elkartearekin sinatutako hitzarmena aldatzeko proposamena, Herrigintzako batzordearen irizpena 2021ko ekainaren 21koa, eta antolaketako batzordearen irizpena 2021koa ekainaren 23koa. Julián Itxasibrie da. Bueno, aquí traemos la propuesta de incremento del convenio suscrito con Bilbao Silboberri. La idea es que una actividad que normalmente se hacía en San Agustín se pueda realizar, como el año pasado, el Andako Gunea, y así poder cubrir en ese espacio con más aforo y poder cubrir los gastos que tienen que ver con el sonido y la iluminación. En ese sentido, pues se trata el incremento de 3.200 para llevar una actividad que se considera técnicamente y políticamente muy interesante a desarrollar en ese espacio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ronda. Bozkatzera pasatuko gara, 7. puntuaren alde, hau batez onartzen da. 8. punto, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaileak aurkeztutako mozioa eta birako instalazioak birgaitzeko eta kirolene bertara eramatekoa buruzkoa, 2021ko maiatzaren 26koa. Esatea, gaur aurkeztu dela beste mozio alternatiba, punto honetara, orduan egingo duguna da, lehenengoz jatorrizko mozioa aurkeztuko da, gero mozio alternatiba, eta gero zabalduko ditugu rondak. Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile edo defendatuko duen mozioa? Ni neuk, bai. Lehenengo eta behin irakurriko duen mozioa, bai, aurrekoan irakurri behar zana. Bai, hori da, lehenengoz egingo duguna da, irakurriko ditugu bi mozioak, jatorrizkoa eta alternatiboa, eta gero ja zabalduko dut, ni zabalduko ditut turnoak. Bai, orduan zure txanda. Ederto. EAJ Durangoko udal taldearen premiazko mozioa, gobernu taldeak erakunden arteko elkarrizketari ekin diezaion. Eta berako kiroldegiko instalazioak hezkuntza sailarekin batera berriztu daitezen. Instalazio horiek ekipamenduaren berezko jarduerak eta kirolene kirol titulazioen irakaskuntza arautuan adierazten den erakunde publikoa har ditzaten. Aurreko hilean, maiatzak 21ean, Durangoko kirola erakundearen ezoiko eta presazko batzorde bat egin zen. Entitate horrek Durangon kirol sare osoa zuzentzen du. Bilera horretan, jakinarazi ziguten Tabirako udalko igerilekuen instalazioetako zerbitzuak hartzen dituen eraikinak, aldagelak, botikina, administrazioa, jatetxea eta gainerako osagaiak, kontserbazio egoera txarrean zeudenez, uda honetan itxi behar zirela, eta horren ondorioz, modulo aurre fabrikatuak eraibili behar zirela hoiei zerbitzua emateko. Puntu honetan, gaineratu, Durango kirolak elkarteen ohiko bilera, batzorde berezi hau baino aste bete lehenago, eduki genuela eta bertan ez zela zer esan. Hala ere, albiste negatiboa bada ere,
Are gehiago jakinda instalazio horiek urte batzu daramatzatea udaleko teknikarien jomugan. Udal arkitektoak batzorde horretan jakinarazi zigunez 2017 urtean jada instalazioan zimenduetan akatsak antzeman ziren, hain zuzen ere aldagelak dauden lekuan. Urteen igaduraren ondorioz, iez txiki batzuk zuertatu ziren momentu hartan Durangon zeuden igerileko estali bakarretan. Duela urte batzuk, ordea, Bizkaiko instalazio modernuta zabalenetako batek ordezkatu zuen. Komentatu ere, garai hartan, Tabirako igerilikoan, instalazioak aitzindariak izan zirela, eskualde osoan. 50ko hamarkadan inauguratu baitziren. 2017an, urte horretan, egiaztatu zen zimendu horietan segurtasun jardueketa batzuk eginda ezela segurtasuna batere murriztuko eta hala egin zen. Zimenduak jarri ziren, instalazioak erabiltzen jarraitzeko. Bai eta horrengo urteetan, iazko udar arte, 2008 arte. Urte horretan, alderdi teknikoak adierazi zuen zimendu horiek erabiltzeko azken urte izango zala eta urtean zehar instalazio horietan lanak egin beharko zirela erabili ahal izateko etorkizunean. Informazio guzti hau ez ezaguna zen oposizioarentzat. Pasaden, aurreko hilearen arte, ezta? Beste behin ere, EH Bilduk eta Podemosek osatzen duten udaleko taldeek ohiko gardentasuna eza eta iluntasuna erakutsi zuten. Antza denez, egungo gobernu taldeak iaztik aurreikusten ziren gabezia jakinda ez dira gai izan Tabirako instalazioen egunero eraikinaren ordez, udako igerilekua propio zabaltzeko behar diren berezitasuna dituen plan bat diseinatzeko. Kontutan izan behar da, instalazioak epe oso laburretan erabiltzen erabiltzaile asko biltzen dituztela. Eta horrek, onura soziala dakarkio Durangoari. Gobernu talde hau, egituratzeko gai izan den etorkizun hurbilerako intenbide berandiar eta praktikoa bakarra aurre fabrikatutako modulu batzuk edukitzea izan da. Instalazioaren zerbitzuak eta erabiltzaileak harintzeko. Hori guztia, aurrekontuan, proiektu egiteko partida ekonomiko bat kontsinatuta edukitzea ere, eta udak kontu saneatuak eta soberakin handi bat edukita ere. Bestalde, Durangon erakunde publikoaren Kirol Instituto bat dago, Kirolene. Hasieratik hiribilduan kokatuta. Irisgarritasun arauak betetzen ez dituen instalazioetan, irakaskuntza lanerako gehiegi kargatuta daudenak eta kokapen berria behar dutenak. Kiroleneko zuzendaritzat, behin baino gehiagotan adierazi du Durangon tokiz aldatzeko beharra eta prestasuna duela. Horrela, zerbitzua hobea emango luke bere instalakuntzan lanetarako. Eta Durango Kirol hezkuntzaren mapan mantenduko luke, bai Euskadin eta bai Euskaditik kanpo. Bi arazo horiek batuta eta egungo gobernua taldean ekimena eza ikusita, ez baita gai udal esparruko jarduera horietako eta beste batzuetarako plan estrategiko bat egituratzeko, Durangoko EAJ taldeak erantzukizunez, plangintzaz eta zorroztasunez jokatzeko eskatu behar du, egungo premiei erantzuteko. Eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin elkarrizketa bat hasteko erakundeen arteko lankidetzatik abiatuta, bi erakundeentzako beharrei erantzuna emateko. Horregatik, hau guztiagatik, honako mozioa proposatzen da. Durango udalbatzarrak honako hau erabakiko zuen. Gobernu taldeari eskatzea beharrezko neurriak har ditzala Tabirakoko igerilekuak 2001ko ekainaren irekiko direla bermatzeko. Segurtasuna, higienea, irisgarritasuna eta kalitate baldintzetan. Bai bai
klubetako eta zerbitzu osagarrietako profesionalentzat. Gobernu taldeari eskatzea berehalako irtenbide eman dizaiela eta birako instalazioak erabili ohi dituzten klubei. Hezkuntza sailari eta kiroleneri eskatzea lehenbailen aurkez desatela kirol irakaskuntzen ikastetxe publikoaren beharren memoria bat. Eusko Jaurlaritzako gobernu taldeari eta hezkuntza sailari akordio bat lortzeko eskatzea eta birako kirol espazioa birgaitzeko eta kirolene espazio horretan birkokatzeko eraikin berri bat eraikitzeko. Obrak ahalik eta lasterren egitea, herritar durangarrek Durangoko igerilekuez ahalik eta azkarren gozatzeko aukera izan dezaten. Eskerrik asko, Jon Sergio, oin tokatzen da, mozio alternatiba defendatzea, Iker Itxasuria da. Bai, arratsaldeon berriro ere. Bueno, kirolenek hainbat aldiz Durangoko udalari helarazi dizkion beharrak kontutan hartuta eta puntan-puntako zerbitzu hori herrian mantentzeko beharra ikusita, gobernu talde honek bilerak egin ditu kirolenekin eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin. Kirolenek Durangon duen egoitza sendotzeko eta hezkuntza kirol eskaintza eta instalazio publikoak hobetzeko akordioa lortzeko helburuarekin. Horregatik guztiagatik honako mozioa proposatzen da. Durangoko udalak Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari eskatzen dio bi erakundeen arteko lankidetza bilerak egiten jarrai dezala, adierazitako helburua lortzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin ronda hasiko dugu. PSE. Arratsaldeon guztioi. Lo primero que queríamos decir es que nosotros entendíamos que esta moción se debía de haber debatido el mes pasado cuando se metió de urgencia, porque hay puntos que ya ahora mismo no tienen mucho sentido, pero bueno, un poco el concejal del PNV ya ha contado cómo han sido las cosas. Asistimos a una comisión de Durango Kirolak un 12 de mayo en la que ni se nos explica nada de esto. Incluso el Partido Socialista preguntó en qué condiciones, sin saber nada de todo esto, se iban a abrir las piscinas y no se dijo nada. Y de repente el 21 de mayo no se nos convoca una reunión extraordinaria de Durango Kirola para decirnos esto, que este año no vamos a tener vestuarios y que se van a hacer unos prefabricados. Ahí asiste el técnico del ayuntamiento, es el que verbalmente nos cuenta cuál es la situación que tenemos, que es verdad que desde el 2017 se encargó un informe sobre las patologías que había y que también él dice en aquella comisión que él el año pasado ya advirtió que este año no se iban a poder abrir, él no iba a dar el permiso para abrir esos vestuarios. El acta de esa comisión no nos llega hasta un 4 de junio y encima se nos dice que casualmente la grabación de ese día ha desaparecido y ahí no se hace mención ninguna sobre la advertencia que ya hizo el técnico el año pasado. ¿Cuál es la situación? Pues que nos encontramos en plena temporada de verano y con unos vestuarios prefabricados. Por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos la problemática de Kirolene, que sí que es verdad que es una problemática que se viene arrastrando hace tiempo. Kirolene viene reclamando hace mucho tiempo unas instalaciones más amplias y accesibles. Es verdad que siempre que lo ha necesitado el ayuntamiento siempre le ha puesto a su disposición sus instalaciones y si entramos un poco en lo que es la moción, está claro que el punto 1 que instar al equipo de gobierno a adaptar las medidas necesarias para garantizar la apertura de las piscinas de Tavira están abiertas, no ponemos en duda que se estén cumpliendo las medidas de seguridad y de higiene y de accesibilidad, la calidad, pues bueno, no creemos que es la mejor. El equipo de gobierno debe reunirse con el gobierno vasco y con Kirolene. Deben de llegar a una solución para poder solucionar los problemas de todos. Y la moción que se nos ha presentado esta tarde por parte del equipo de gobierno creo que es un poco ridículo que sea solicitar al Departamento de Educación del Gobierno vasco a seguir manteniendo las reuniones de colaboración entre ambas instituciones, cuando arriba ya dice que vienen celebrando reuniones con ellos. Por tanto, no le encontramos ningún sentido a que una moción sea seguir manteniendo reuniones que ya se están manteniendo y, por lo tanto, nosotros apoyaremos la moción de EAJ-PNV porque entendemos que, por un lado, Kirolene tiene una problemática y el Ayuntamiento de Durango tiene otra. Y entre los dos es la forma de solucionarla. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ. Bai, arratsaldeon berriro.
Lehenengo eta behin, aipatu behar da hori piztinen irekiera egin dela, eta bueno, bai zerbitzu minimoa mantentzen direzela, baina bai aldagelak eta hori nik uste egun potente baten oso txikiak geldituko direzela dena den, ikusiko da denborarekin, aber zelan funtzionatuko den hori. Durango ha tenido un crecimiento exponencial de instalaciones deportivas y de clubes deportivas en estos últimos años, llegando a tener un conjunto de servicios deportivos de calidad gestionados por el organismo de Durango Kirolak. Si bien es cierto que hay instalaciones a mejorar, hay que tener en cuenta que se ha mantenido pues, una línea de apertura y de proyectos de nuevas instalaciones en lo que hoy conocemos por todo lo Andaco y demás, dando a Durango pues, unos servicios, yo creo que dentro de la provincia de Vizcaya y me atrevo a decir de Euskadi, bastante importantes. Dicho esto, a día de hoy las instalaciones como las piscinas de verano de Tavira pues han quedado un poco obsoletas, ¿no? Se han amortizado con el paso del tiempo porque, bueno, recordad que se hicieron en los años 50 con la técnica que existía en el momento y si bien es cierto que ha habido remodelaciones y demás, pues ha llegado un momento en que ya eso ya no nos sirve, ¿ya? Aurreko urtean ja komentatu zen, hori teknikariek komentatu zuten, ez? Azkeneko urtea zala, ipintzeko zerbait hor eta aguantatzeko aldagelak eta hori guztia. Eta hori da hemen, apurtzuet, gaiari lotuta, ez? Azkenien aurreko urtean hori jakin bazan, zergatik ez da egin ezer urte honetan. Hori da hemen gakoa. Argi dago, instalazioak zabalkituta daudezela, eta urteak dituzte. Baina, ja esaten dizutenean, ezin dela erabili hori hemendik aurrera, baina gobernu taldeak erabakiren bat hartu beharko zuen momentu horretan eta ez urte bat pasata eta udako piztinak ireki behar direzenean. Bai? Eso es lo que nosotros no entendemos. Se ve una vez más que tenemos una falta de previsión y de gestión en este equipo de gobierno. Por eso instamos a los representantes del mismo a que propongan algún proyecto de calidad y que sea realista y que sea efectivo para poder mejorar o cambiar todas las instalaciones. Nosotros hemos presentado esta moción con una idea que puede ser realista y que puede solucionar dos situaciones en Durango que están en este momento a mejorar, ¿sí? Vosotros solo habéis presentado en vuestra moción el tema de Kirolene, no habéis hablado nada de las piscinas, entonces yo tampoco entiendo muy bien cómo se pueden juntar las dos, también tengo mis dudas. Pero bueno, seguimos con el tema y lo gestionaremos así. Nosotros pedimos que tanto las piscinas de Durango como Kirolene, pues bueno, en una unión de instituciones, ¿sí? Podamos realizar algo ahí conjuntamente junto con el Departamento de Educación y que se pueda desarrollar pues, un instituto de calidad del deporte y que las mismas instalaciones puedan tener cabida los vestuarios y todos los servicios necesarios pues, para las piscinas públicas de Durango. Es nuestra propuesta que creo que es realista y factible. Y por eso pedimos que se os pongáis a trabajar, como bien decís en vuestra moción, que habléis con las instituciones, itxegitea da gitxien egin behar duzuen gauza bat. Ez que bestela ez ginateke hemen egon behar, ez? Eta itxegitea, adostea eta proposatzea zuek zerbait. Ez bakarrik joatea itxegiteko eta besteek konpontzeko. Zuek planteatu beharko zenukete guk egin dugun bezala responsabilitatez, proiektu bat, hau edo beste bat, asmatzen baduzue beste proiektu bat viable dena eta hori konpontzeko, agian guk bebai hau egongo ginateke. Baina guk proposatu dugu hau eta guk uste dugu hau izan aldala viablea den proiektu bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Bai, arratsaldeon.
Bueno, en primer lugar, y por apuntar y corregir un par de datos, la construcción del edificio fue entre 1973 y 1974 y en cuanto a las deficiencias que se han detectado, que se habla mucho que el año pasado, no, vamos a contar las cosas como son, las deficiencias hace muchos años que se conocen y de hecho en 2017 un informe hizo que se tuviera que apuntalar. O sea, con las deficiencias ya conocidas mucho antes, se tuviera que apuntalar y desalojar de urgencia a la asociación Ourdabi que utilizaba esas instalaciones. Ya en aquel momento hubo un informe bastante serio y ese informe vino a concluir que la rehabilitación del edificio ascendía a más de 2,7 millones de euros. Entonces, esos datos ya los tenían, los manejó el PNV la pasada legislatura y quizás nos podrían explicar qué hizo el PNV para corregir estas deficiencias, para poner un servicio de calidad en condiciones, seguridad, etcétera. En cuanto a la moción que se presenta, en primer lugar, pues bueno, decir que, como ya se ha comentado muchas veces aquí, hay una diferencia entre moción y ruego. Algo que quien gestiona la legalidad de este pleno lo ha dicho varias veces y saben perfectamente que hay varios puntos aquí que, si bien están desfasados, tuvieron la oportunidad de presentarlos en el último pleno como ruego. Nadie se lo impidió, pero no quisieron hacerlo. Entonces tuvieron su momento de hacerlo en aquel entonces. Si quieren tratarlo hoy, lo trataremos. Y lo vamos a tratar, por lo menos nosotros. Cuando hablan de instar al equipo de gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la apertura de las piscinas de Tavira en junio de 2021, en condiciones de seguridad, higiene, las piscinas están abiertas en condiciones de seguridad, higiene, accesibilidad y calidad necesarias. Y de ello se han encargado los profesionales que trabajan tanto en el Ayuntamiento de Durango como en Durango Kirolak. No sé si quieren poner en duda su profesionalidad o su trabajo. Nosotros no lo vamos a hacer. También dicen instar al equipo de gobierno a dar una solución inmediata a los clubes que habitualmente utilizan las instalaciones de Tavira. Estas instalaciones no son utilizadas por ningún club. Solo se abrían en época de verano para las piscinas. Hablan de instar al Departamento de Educación y a Quirolena a presentar cuanto antes la memoria de necesidades. Sí, llevamos meses trabajando con esto. Llevamos meses con ellos, tanto con la Diputación, como con Gobierno Vasco, como con Quirolene, como con todas las áreas de este ayuntamiento implicadas. Y seguiremos trabajando con ellos y con los que haga falta para dar la mejor solución a todas las necesidades de Durango. Hablan de alcanzar un acuerdo para la rehabilitación del espacio deportivo de Tavira y construcción en un nuevo edificio para la rehabilitación de Quirolene en dicho espacio. Bueno, llevamos meses trabajando. Hay diferentes posibilidades, hay diferentes propuestas, hay diferentes salidas, caminos, pero lo que salga de todo esto saldrá fruto del trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros no podemos obligar a Quirolene o a Gobierno Vasco a que tomen un camino. Para eso está la negociación y el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, acometer las obras a la mayor brevedad posible para garantizar a la ciudadanía de Durangarra poder disfrutar de las piscinas de Durango en las debidas condiciones cuanto antes. Me reitero en la pregunta. En 2017 sabían perfectamente cuáles eran las medidas, cuál era su coste, y no sé exactamente el anterior equipo de gobierno qué hizo para poner en marcha ninguna medida. Porque cuando nosotros entramos no había ninguna medida en marcha, lo único que había era una factura encima de la mesa de lo que podría costar. Y en base a eso empezamos a trabajar. Entonces, dicho esto, nosotros, como ha comentado el compañero, presentamos una moción alternativa para defender lo que llevamos haciendo muchos meses, que es seguir trabajando con las partes implicadas. Mi esker. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bai, arratsaldeon berriro ere. Bueno, el 18 de mayo de 2021 se obtiene el informe, que así consta en la firma también digital del técnico, del arquitecto municipal, se obtiene el informe, dicho arquitecto, y ese mismo día
se manda la convocatoria de comisión urgente para dar cuenta, que se dio cuenta en una junta urgente de Durango-Quirola, que el 21 de mayo. Es cierto que la junta anterior, como ha apuntado el Partido Socialista, fue el 11 de mayo, pero es que hasta el 18 de mayo no se obtuvo el informe, con lo cual es imposible, sin tener el informe, dar cuenta antes de nada. En ese informe se indica que hay que clausurar los vestuarios de las piscinas de Tavira. Asimismo, también se indica que ya en 2017 tuvo que ser desalojado y apuntalado ese espacio, un mes antes de abrir las piscinas en 2017. También se indica que la última reforma importante fue la reforma completa de los vestuarios, de los cuales hablamos, que se hizo entre los años 2010 y 2011. En mayo de 2019, antes de entrar nosotras al Gobierno, se realizó una reparación de falso techo, revisión de fachada y parcheos. Y hasta entrar al Gobierno, quien no tuvo conocimiento alguno de la verdadera situación en la que se encontraban los vestuarios de Tavira, éramos nosotros y nosotras. Con lo que el partido que es experto en la falta de transparencia, de información y oscurantismo, es el PNV de Durango. Porque, ¿qué hizo? ¿Qué propuestas? ¿Qué soluciones? ¿Dónde las presentó? ¿Dónde presentó ese informe que hablaba, que se pidió a un arquitecto externo? Y tal y como se indica en el informe de mayo de 2021, la parte técnica ha ido girando visitas para ver la evolución del edificio. Y este Gobierno, desde que entró y fue consciente de la situación, ha trabajado junto con la parte técnica, tanto de Durango-Quirola como de la oficina técnica, las diferentes posibilidades de solución para este espacio, que pasan por derribar el edificio de vestuarios y hacer unos nuevos, manteniendo la cancha polivalente, por derribar ambos edificios, vestuarios y cancha, y poder ampliar la playa de piscina y hacer nuevos vestuarios, o hacer un polideportivo nuevo con vestuarios, cancha, ampliación de piscina, etcétera. Y mientras estábamos trabajando en estas soluciones técnicas, valorando técnica y económicamente las diferentes posibilidades, estábamos reuniéndonos con Quirolene para ver las necesidades y ver cómo encajar todas ellas. Con Quirolene empezamos a trabajar en septiembre de 2019 y tras diversas reuniones entre 2019 y 2020 para analizar sus necesidades y las de Durango, solicitamos una reunión al Departamento de Educación del Gobierno Vasco el 30 de abril de 2021 y nos reunimos el 14 de mayo de 2021 en este mismo salón de plenos. En la reunión, que fue cordial por ambas partes mostramos interés para buscar una solución definitiva a Quirolene y nos instamos a seguir trabajando en ello. De hecho, estamos a la espera ya de recibir el informe de necesidades definitivo por la parte técnica de Eusko Jaurlaritza. Este Gobierno mostró la predisposición y ofreció un terreno de 4.000 metros cuadrados situado en la parte trasera del campo deportivo, el campo de fútbol de Tavira, al Departamento de Educación para construir la nueva zona polideportiva y educativa. También se ofreció poder edificar en la ubicación actual del polideportivo de las piscinas Tavira. El anterior Gobierno, compuesto por EAJ y PSE, también se reunió con el Departamento de Educación y así se confirmó en la reunión que mantuvimos en mayo. Pero no llegasteis a ningún acuerdo, ya que el anterior Gobierno del PNV y PSE no estuvisteis dispuestas a ceder el terreno que nosotros sí hemos ofrecido y estamos dispuestos a cedérselo, y tampoco se estuvo dispuesto a derribar las instalaciones de Tavira para poder construir unas nuevas instalaciones. Como bien decís en vuestra moción de 26 de mayo, pasado todo esto, las reuniones con Eusko Jaurlaritza, con Quirolene, etcétera, expresáis, ¿no? También decís en vuestra moción de Quirolene ha expresado al Ayuntamiento en diferentes ocasiones, sí, en muchas ocasiones a lo largo de las legislaturas, su necesidad y disposición a cambiar de ubicación, claro, dentro de Durango además, poniendo a Durango en el mapa de la educación deportiva dentro y fuera de Euskadi. Sí, ya nos hubiera gustado que Quirolene ya tuviera sede en Durango, fija, y nos hubierais dejado un marrón menos, algún tema resuelto, pero no ha sido así. Y una vez más, llegáis tarde. Porque encima hablas de las instalaciones deportivas, el portavoz del PNV, ¿no?, de calidad que tenemos, el auge de instalaciones deportivas. Pero así mismo, así como nos habéis dejado las instalaciones deportivas de Tavira apuntaladas, está el frontón de Ezkurdi, que está lleno de goteras, que hay que meter más de 1,5 millones de euros para dejarlo en perfectas condiciones. Está el Andaco 2, las piscinas de las
estupendas piscinas que tenemos, que han sufrido incrementos, gastos y gastos para ponerlas al día, para poder corregir todas las deficiencias que encima nosotros y nosotras las reclamábamos, y como se hizo tarde la reclamación, muchas de ellas, de las reclamaciones, quedaron desfasadas en el tiempo y no se pudieron reclamar, no se pudieron hacer frente con las garantías. Y luego, pues eso, podemos hablar también del frontón de San Fausto, al cual se le han tenido que hacer bastantes mejoras. Con lo cual, bueno, pues las instalaciones deportivas sí, pero de calidad pues escasa y habiendo que invertir un montón de dinero. Y por otro lado, sobre la moción de urgencia que comentaba también el Partido Socialista, mira, menos moción de urgencia era de todo, más bien era una moción oportunista. Una moción oportunista porque el PNV ya le había llegado que estábamos trabajando con Eusko Jaurlaritza y claro, pues aprovechó y dijo, bueno, vamos a meter en un totu revolutum Kirolene y las piscinas de Tavira. Porque no era de urgente, porque ni siquiera el portavoz del PNV supo defender la urgencia, pero no era urgente porque, uno, Kirolene, como ya hemos dicho, lleva reclamando un cambio de espacio, lo lleva diciendo y nosotras y nosotros lo hemos pedido también en legislaturas anteriores un montón de tiempo. Con lo cual, Kirolene lo lleva reclamando desde hace un montón. O sea, si ahora es urgencia, pues fíjate desde cuándo viene siendo urgencia. Y las piscinas de Tavira, la situación de los vestuarios, ya se había presentado, cuál era la solución. Ya se había presentado y, como se ha dicho, se abrieron en tiempo con todas las medidas de seguridad, no solo del COVID, sino de instalaciones adaptadas, etcétera. Y se presentó la alternativa con una serie de barracones para poder dar el servicio y ahí está el servicio en marcha sin ningún tipo de problema. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez dakit nahi duzuen bigarren buelta. EAJ. Hastearren, nonbaitetik. Claro, zuek esaten duzue Podemoseko jenteak teknikoen kontra egiten dugula lan guk. Zuek ere 2017-tik 2019-ra teknikoek, ofizina teknika, esan dau, hori irabiltzeko gai dala. Eta zuek esaten duzue tekniko horiek uko egin dutela, segurtasunari. Hori da zeuen erantzuna. Eta zuen erantzukizuna. Hori da. Ez du sinisten. Espero dut ezetz. Porque los técnicos, la oficina técnica y los técnicos de Kirolene son muy respetados por el PNV y por todos, espero que por todos los partidos. Y no ponemos en duda su profesionalidad. Del 2017 al 2019 hasta el 2020 esas instalaciones cumplían con todas las normativas de seguridad. Entonces, ¿qué problema hay? El 2020 es cuando surge el problema. Y el problema tiene que ser acatado por los que están en el gobierno. Me parece muy bien, oso pozik nago zuek lan egin izatea, pozik nago benetan, baina herrigintzan eta Durango kirolean ez duzue aipatzen zer honei buruz, komentatzen dituzue egin diezen gauzak, lan finak eta ez dakiz zer, baina honei buruz ez ebez. Eta hau da, gai importantea, nik uste. Gero komentatzen duzue iraganean, ez dakit ni ez naz egon iraganean, ni hemen nagontxe, eta lan egiten duzuekin batera, komentatu zenuenez, komisio eta lan egin behar dela, ez da? Podemoseko zinegotxia komentatu zuen hori, eta lan egiten dugu. Gai gaude entzuteko eta jakiteko zer egiten duzuen eta aportatzeko behar bada. Osea, agian aportatu dezakegu zerbait. Baina ez baduzue komentatzen ezebez, ezin dugu komentatu eta aportatu ezebez. Bakarrik, mozio honen bidez, EH Bilduko, el portavoz de EH Bildu, comentando que de urgencia no era. Bueno, pues mira, pues si la urgencia significa que tenemos que dar una respuesta a una situación que en el 2020, un año antes, se dio y que no se ha dado cuenta y no se ha hecho nada en un año, cuando sí es cierto que en ese momento sí puede haber problemas y riesgo de que el edificio se viniera abajo, pues entonces no sé cuándo es la urgencia. Verdaderamente ahí no lo entiendo. Repito, del 2017 al 2020... técnicos municipales, arquitectos y demás, se podía seguir con la instalación. 2020, no. Ahí está la cuestión. Luego, Kirolene está ubicado
en un sitio que, si bien es cierto que no se ha dado con la tecla para cambiarlo de sitio en estos últimos 10 años que lleva funcionando, sí ha habido una serie de alternativas que se les ha planteado y que no han cuajado. Ahora, en este momento, si bien tenemos la oportunidad, dentro de lo que es el problema, la oportunidad de trabajar para que se pueda ubicar en un sitio adecuado, con buena accesibilidad y que sirva para Durango y para los durangueses también, porque las instalaciones también se usan los durangueses. Y por acabar, y sin ser tan estrictos en lo que es la instalación deportiva de Tavira no solo completa lo que son las piscinas, también completa la pista de al lado, que es pista multiusos, y ahí sí existen algunos clubes de Durango, como es el Ambo Topeco, que llevan realizando una labor deportiva durante muchos años y que las usa. Entonces, bueno, sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Arratsaldeon. Sí, efectivamente, en las instalaciones contiguas hay clubes que los utilizan, pero no son las que están afectadas por lo que estamos hablando ahora mismo. En primer lugar, yo no he dicho que el PNV trabaje en contra de los técnicos. He dicho que se están poniendo en duda que se hayan abierto las piscinas en condiciones de seguridad, higiene, accesibilidad y calidad, que es lo que nos estaban instando. Nosotros lo hacemos y lo hacemos con la ayuda de los profesionales del Ayuntamiento, como todo lo que hacemos desde este equipo de gobierno. Los problemas parece ser que hay a quien le surgen de la noche a la mañana. Debe ser que pestañea si de repente un edificio está perfectamente y después del pestañeo ese edificio tiene unos problemas para tirarlo, unos problemas de 2,7 millones de euros. Debe ser. Nosotros no creemos en estas teorías. Creemos que los problemas, sobre todo estructurales, y tal y como recogen los informes técnicos, que dicen expresamente que los problemas se han ido desarrollando debido a las filtraciones que provenían de las piscinas, han ido degradando la estructura y en 2020 ha habido que definitivamente cerrar la instalación. Efectivamente. En 2017 hubo que desalojar a Urdaibai, desalojar, porque estaban en grave peligro y de urgencia, y apuntalar. Con lo cual, los problemas vienen con el tiempo. Han tenido mucho tiempo de solucionarlos, si hubieran querido. En 2010 hicieron una reforma de los vestuarios. Chapa y pintura se llama eso. Pero los problemas importantes siguieron escondidos. En 2017 también hicieron unas obras de mejora de fachada, algunas cositas, pero volvíamos a tener escondido el problema principal. Y digo escondido porque, como bien ha comentado el compañero Iker, desde la oposición no tuvimos conocimiento de estos informes y de esta gravedad hasta que entramos a gobernar. Y desde entonces estamos trabajando en ello, con diferentes alternativas, con todas las áreas y todas las partes implicadas, buscando posibles soluciones. Soluciones realistas, reales y que conllevan un tiempo y un trabajo. Y en ello estamos, trabajando con todas las partes. Y, mientras tanto, pues tendremos que seguir con todas las soluciones que nos han planteado los técnicos para poder dar el servicio hasta que tengamos la solución definitiva a las piscinas de Tavira. Por nuestra parte, como he dicho, seguiremos trabajando, buscando junto a las partes la mejor salida y dándole a Durango las mejores piscinas que le podamos dar a futuro. Ese será nuestro legado. Mila esker. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bueno, escuchar por parte del portavoz del PNV que desde 2017 a 2020 no había ningún problema y que a partir de 2020 sí, o no se ha leído el informe o no sé dónde se ha perdido, porque tal y como dice el informe, voy a leer algunas partes, como decía antes. La última reforma importante llevada a cabo fue la reforma completa de vestuarios realizada en 2010 y 2011. Estos vestuarios dan servicio en la actualidad a las piscinas descubiertas de verano, puesto que la piscina cubierta no tiene uso. El sótano
ha tenido también uso, si bien en el año 2017 tuvo que ser desalojado y apuntalado. A simple vista y desde el exterior, el edificio parece estable y sin daños evidentes que pudieran relacionarse con la cimentación del edificio. Sin embargo, tal y como se informó en 2017 y corroborado por el informe de patologías entregado por un arquitecto, se requiere de un refuerzo de la estructura de hormigón del edificio en la zona donde existe el sótano, que es la zona más degradada debido a que antiguamente la zona de piscinas y vestuarios presentaban filtraciones de agua que desde la década de los 70 han ido dañando la estructura. En plantas sótanos se han detectado problemas importantes que afectan a la estabilidad del forjado del techo. En 2017 todo esto, Se produce la rotura de hormigón, protección cerámica e incluso del acero de armado de viguetas, así como rotura por estallido de varias bovedillas cerámicas. La desaparición de la sección resistente del acero implica que la rotura del forjado se podría producir de manera frágil, es decir, sin avisar. Por ello, se llevó a cabo el desalojo del sótano y el apuntalamiento del forjado de la planta baja en 2017. Desde entonces, se han realizado inspecciones periódicas de la evaluación de tasas de patologías con el fin de garantizar la seguridad de la zona utilizada por el público, es decir, los vestuarios y las piscinas de verano. Entonces, desde 2017 que se tiene ese informe de patologías donde se dice detectados problemas importantes que afectan a la estabilidad del forjado del techo, donde dice que la desaparición existente produce de manera frágil, o sea, que puede producirse una rotura sin avisar, en todo ese tiempo el Partido Nacionalista Vasco, ¿cuántas propuestas de solución ha propuesto? Una cosa es que los técnicos hagan el informe, lo tienes, te informan, pero ¿dónde están las propuestas de solución? ¿Dejarlo apuntalado? Y periódicamente los técnicos han ido revisando y en el momento en el que te dicen ya no se puede abrir porque ya no aguanta más, que eso ha sido así ahora en 2020, que Giró visita el 23 de marzo de 2021 el arquitecto. Y como hemos dicho, hemos venido trabajando desde que entramos y fuimos conocedores de buscar soluciones técnicas viables y económicamente viables. Y al mismo tiempo hemos trabajado con Quirolene y ya nos hemos juntado con Quirolene un montón de veces y con Eusko Jaurlaritza otra. Y estamos en contacto con los técnicos de Eusko Jaurlaritza de educación en este aspecto. Con lo cual, como se puede ver, pues del dicho al hecho va un trecho, ¿no? El PNV, mucho hablar, mucho prometer y poco hacer. Lo mismo que la urbanización de Antxosteguis, prometer y prometer, todavía sin hacer. Todos éramos y somos conocedores de que Quirolene necesita cambiar de instalaciones, claro, como hemos dicho, lo llevan reclamando años y años. Ellos, nosotros y demás, en legislaturas anteriores. Tuvisteis la oportunidad de hacerlo, de mejorar las instalaciones, de afianzar su sede en Durango, de ser referente en Durango, ¿no?, en el mapa de la educación deportiva, en Euskadi, a nivel estatal o mundial. Pero no hicisteis nada. Nada. Porque si no, ya nos hubiera gustado que estuviese ya resuelto este tema. Y como hemos dicho, nosotras ya estamos trabajando con Quirolene, con Eusko Jaurlaritza. Ya les hemos ofrecido el terreno de ahí atrás de Tavira. Les hemos ofrecido el espacio donde están ahora las canchas deportivas. Con lo cual, para que Quirolene se quede en Durango, que cuente con unas instalaciones dignas, que cubran sus necesidades y al mismo tiempo cubran necesidades también que tiene Durango. Y asimismo también solucionaremos y ofreceremos a las durangarrak unos vestuarios e instalaciones modernas en las piscinas de Tavira, claro que sí. Cuando tengamos todas las propuestas cerradas, las traeremos, las daremos a conocer a la ciudadanía y a todos vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko, behin bi rondak egindak, egingo duguna da, bi mozioak bozkatu. Lehenengoz, jatorrizko mozioa EAJ aurkeztutakoa pasaden hilean, eta gero mozio alternatiba Herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bildu aurkeztutakoa. Orduan, jatorrizko mozioa EAJ aurkeztutako mozioaren alde, EAJ eta PSD-en botoak alde. Mozio alternatibaren alde, Euskal Herria Bildu eta Herriaren eskubidearen botoak alde. Enpate bat emoten denez, bozkatuko dugu berriro. Jatorrizko mozioa EAJaren mozioaren alde.
EAJ eta PSren botoak alde. Mozio alternatibaren alde, Euskal Herria Bildu, herriaren eskubidearen botoak alde, eta ni erabiltzen dut boto kalidadezko botoa. Orduan, onartu egiten da mozio alternatiba. Bosgarren puntorako, Gaizka Agirre aurkezteko mozioa, ez dakit kanpoan dagoen itxaroten. Bosgarren punto, Gaizka Agirre Aurre jaunak aurkeztutako mozioa eskoletako jangelen kudeak eta osasungarriari buruzko berton bertokoa ekimenaren izenean. Registraute 2021ko ekainaren 14koa. Berak ez denez etorri defendatzeko, irakurriko dut nik. Barkatuko nauzue, baina letra oso txikia denez, aberria betaurrekoekin konpontzen nazen. Umeen elikadura betidanik izan da gurasoen kezka. Azken urteetan, kezka hori demanda bihurtu da ikastetxeetan. Durangaldeko ikastetxe publikoetan horrela aldarrikatu du berton bertokoak taldeak, 12 ikastetxe publiko barne biltzen dituen taldeak, baina sortu zenetik 6 urte pasatu ostean ez da aurrerapausirik eman sukalde duten ikastetxeetan. Egoeran bueltan emateko eta Durangaldeko ikastetxe publiko familien aldarrikapena erantzuteko, eskola hauetako IGEek berton bertokoa taldearekin batera, gure eskoletako jangela kudeatzeko proiektu bat landu dute. Proiektu honi hezkuntza sailaren aurrean aurkeztuko da. Horregaitik, sukaldea duten ikastetxetan eta izango dutenetan, Atxondo, Abadiño, Zelaieta, Tamatiena, Berriz, Isorretako Maiztegi eta Orobiogoitia, Elorrio, Maiabia, Durangoko Zabalarra, Zaldibar eta Zornotza dugun egoera ikusita, hurrengo plenoan honako adierazpen hau onartu dezatela eskatzen dugu udal honi. Udal honek jaso du gure herriko eskoletako jangela beste era batera kudeatzeko proiektua. Proiektu honi gure eskolako OG-tan ere onartua izan da. Udalbatza honek bere babesa adierazten dio gure eskolako OG-rei. Udal honek bat egiten du eskolak eta bere familiek egiten duten ahaleginarekin, gure herriko umeak kalitate onenarekin elikatuak izan daitezen. Horregaitik, hezkuntza sailari hurrengoa eskatzen diogu. Eskola kontseilu honek onartu duen proiektua aztertzea. Eskolarekin, udal honekin eta proiektuan sartuta dauden udalekin batu dadila gure herriko eskolan gure baserritar, ekoizle eta arrantzaleen produktuak kozinatuak izan daitezen eman beharreko pausoak aztertzeko. Denon helburuarekin bat, gure herriko umeen elikadura hobetuko duen, lehenengo sektorea bultzatuko duen eta gure ingurumenarekin bat etorriko den jangela berna martxan ipintzeko. Barkatuko dirazue, baina egia da, kopia ez da oso ona, letra oso txikia, baina bueno, uste dut ulertu egin dela. Behin irakurrita berton bertokoa mozioa, oin zabalduko dugu
turno de palabra, pena, haiek ez egotea hemen bebai defendatzeko eta saltzeko zertan datzan haien mozioa, baina, bueno, oin turnoan ni uste dut danok eukiko dugu aukera bebai azaltzeko zelan ulertzen dugun. PSE? Arratsaldeon berriro. Creo que todos somos conscientes del gran trabajo que llevan haciendo ya durante varios años los de Berton Bertocua, cuya única finalidad no es otra más que sus hijas y sus hijos reciban una alimentación de calidad, productos del entorno y cocinados en sus propios centros. Además, esto es un impulso para el sector primario. Consideramos que el proyecto es muy positivo y ellos lo tienen muy avanzado. Sabemos que ya hay proyectos pilotos similares cuyas valoraciones son muy positivas. También sabemos que en el Plan de Infraestructuras Educativas del Gobierno vasco hay un eje específico para recuperar paulatinamente las cocinas en los centros que así lo soliciten. Somos conscientes que las cosas van más lentas de lo que a ellos les estaría gustando, pero nosotros vamos a votar a favor de la moción para que el Departamento de Educación estudie el proyecto, le dé el visto bueno y puedan llevarlo adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ? Bai, haupa, arratsaldeon. Aurkeztutako idatzian ondo azaltzen den lez, orain dela 6 urte, gurasoen kezka batetik abiatute, eskoletako jangeletara isladatu zen kezka. Gure herriko umeak kalitate onarekin elikatuak izan daitezen. Horretarako sortu zen Berton Bertokoa eta aurkezten diguten ekimen honetan 4 sektore garrantzitsu batzen ditu. Alde batetik hezkuntza, jan eta ikasi, jateko ohiturak hezitzen, bigarrenez kalitatezko produktuen bidez, elikadura osasuntsua, kilometro zero produktuak bultzatuz ingurumena, eta gure baserritarrak eta ekoizleak indartuz, hau da, bertako lehen sektoreko ekonomia. Gure eskoletako jangeletan ezartzeko oso proiektu erakargarri eta interesgarria. Baina egia da, ikastetxe batzuetan izandako esperientzien arabera badaudela aztertutako proiektu honetan lotu beharreko zenbait gauza. Momentu honetan, lehen sektore horrek jangelen behar izanei erantzuteko kapazitatea. Hau da, esperientzia izan duten ikastetxe batzuetan, kurtsoan zehar elikagaiak jasotzeko zailtasunak izan dituzte. Horregaitik, gure ikuspegitik, aproposa irudituko zitzaigun, proiektuari aurrera pausu bat emateko orduan, Durangon, Zabalarra eskola erabilializatea proiektua martzan testatu alizateko. Durangaldeko proba pilotu lez. Berton Bertokoak elkartearen helburuetariko bat, kilometro zero produktuei garrantzia eta bultzada ematea da, udalak helburu berdinarekin egiten du lan, eta horregaitik, arrazoi horregaitik, guk eskolako jangelak hornitzeko proiektu honen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea? Arratsaldeon berriro. Bueno, el problema es, o el reto de esta moción no es solo que el Gobierno vasco estudie la posibilidad o la necesidad de crear cocinas en comedores escolares. Yo creo que el reto es más de trasfondo y es cómo convencer al Gobierno vasco para que analice seriamente la gestión de los comedores escolares. Analizar la gestión teniendo en cuenta no solo criterios de rentabilidad económica, sino también criterios de salud, medioambientales, de distribución de la riqueza, de creación de empleo y de derecho a decidir. Porque desde Herriaren Eskubidea estamos ya convencidas con esta moción y estamos a favor de la propuesta de Berton Bertokoa nos ha presentado. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer desde este ayuntamiento y desde Berton Bertokoa y todas las asociaciones que queremos fomentar, convencer al Gobierno vasco para que es quien tiene realmente la competencia? Hablando su mismo idioma, hablando de inversiones y de beneficio retornado. El proyecto que nos presenta Berton Bertokoa tiene un único objetivo: invertir en un modelo de gestión de comedores escolares que reporte beneficios en la salud infantil, que impulse el primer sector y que cuide y respete el medio ambiente. Y yo me voy a centrar en los beneficios, así muy por encima, los beneficios de estos 4 ejes. Beneficios en la salud, y bueno, poco me voy a detener porque ya todos sabemos que una buena salud comienza con una buena alimentación. Y de sobra ya sabemos que actualmente existen enfermedades crónicas o cronificadas que han sido derivadas por una mala alimentación. Y tenemos el caso de la diabetes cada vez más grave en chavales y en chavalas. Y en el informe que presenta Berton Bertokoa, que a cualquiera que les pide Berton Bertokoa se lo da para que podamos estudiarlo,
Ya se puede ver la preocupación de las familias por la escasa calidad en la alimentación. En un estudio que hicieron desde Euskal Herriko Gurasoen Konfederazioa, afirman que un 70% de las familias que llevan a sus hijos e hijas a escuelas con comedores de servicio de catering no están contentos con la calidad de los productos ni con la calidad del servicio. O sea, es un tema ya muy preocupante. Beneficios en el medio ambiente. La inversión en un modelo de gestión más local, cercana y de producto de temporada ayudaría al Gobierno vasco en la consecución de los compromisos adquiridos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha marcado. Reduciría la huella medioambiental y las emisiones de CO2, porque por una parte se reduciría la importación y también se reduciría la distancia entre productores locales y los centros de transformación, en este caso las cocinas escolares. Reduciría también el uso de envases de plástico y de residuos y crearía además educación y conciencia en todas las generaciones, no solo en las más jóvenes para construir sostenibilidad a futuro y porque la propia cocina puede ser un espacio educativo dentro de los colegios. Si hablamos de beneficios en la economía, tenemos que hablar que invertir en comedores locales impulsaría la economía local. Actualmente la gestión de los comedores escolares se realiza entre 6 grandes empresas que realizan los menús a grandes escalas. Esta situación dificulta la entrada de pequeñas empresas que cuantitativamente en Euskadi son mayoritarias. Además, los beneficios del cambio de modelo de gestión en la economía serían el impulso del sector primario, tanto de agricultura, ganadería y pesca, permitiría a pequeñas explotaciones poder ampliar sus negocios y poder trabajar con unas condiciones laborales dignas, sin tener que depender ahora mismo de las grandes distribuidoras y grandes empresas que compran sus productos a precios irrisorios. Redundaría en toda la cadena de valor local porque harían falta de distribuidores, proveedores, clientes, se generarían puestos de trabajo debido a la mayor demanda y sobre todo, y no nos olvidemos, afectaría positivamente la recaudación de impuestos tanto de la propia actividad económica como los producidos por el consumo. Y por último, ya beneficios en la buena gobernanza y gobernanza cooperativa. El cambio de modelo de gestión hacia un comedor local sostenible y más saludable ayudaría a cumplir con el objetivo marcado por el propio Gobierno vasco en su Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020, donde dicen construir una administración que esté abierta a la participación de la ciudadanía y que oferte servicios de calidad, eficientes, eficaces y seguros. Actualmente, con las licitaciones de catering, las familias, las verdaderas usuarias y pagadoras del servicio en los colegios, no tienen ninguna capacidad de decidir la alimentación de sus hijos e hijas. Es Gobierno vasco quien licita y es la empresa gestora quien decide qué van a comer los hijos e hijas en los comedores escolares. Y creo que ya sabemos todas qué prioriza una gran empresa en su servicio: maximizar el beneficio a costa de bajar costes y la repercusión que ello conlleva en la calidad de los productos. Y termino como he empezado. No es tanto apoyar la moción para que el Gobierno vasco analice si esta propuesta es viable o no, sino que analice seriamente cambiar su modelo de gestión de los comedores escolares. Por tanto, es cómo convencer al Gobierno vasco para que realmente analice y se tome en serio cambiar de modelo de gestión en los comedores escolares, atendiendo no solo a criterios de rentabilidad económica, sino también de salud, medioambientales, de distribución de la riqueza y creación de empleo. Solo van a ser capaces de cambiarlo si son capaces de asumir que tomar buenas decisiones sobre la comida son buenas inversiones en salud, medio ambiente y economía. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bai, arratsaldeon berriro bai. Defentsi hasi orduko lehenik eta behin, ez da etorri gaizkak ez daukin aukera egitortzeko, baina lehenik eta behin eskerrak emotie bertako elkarteri mozio aurkeztearen eta bertan mozio deino moduen urte luzez da bizelako gai hau jorratzen eta gai hau plazaratzen da gai hau kasi danon ahotan ipiten eta eskertzeko da egiten da bizen lan hori. Hori izan da, EH Bildutik garrantzi ikusten du gai hau garrantzi ikusten dugu, ez duguleko uste mugatzen dani bakarrik eskola barruko jangeletan pasau aldaran gauza puntual horretara bizik eta modu baten nobestaten gizarte oso interpreten dagoelako eta baite gure kontsumo formei egin dutzo referentzia eta baite planetan lurre planetan bizilen gabizen krisi o kolapso ekologiko honetan bebai pixkate aipu egin dutzo horri behi interpela egin dago, ezta?
eskatzen duzuena da gauza simple bat, ezta? Eskualdeko gure ume eta zaparruek modu jasangarri baten jatie bertako produktuekin eta bertan sukaldatuta, ezta? Eta berez gauza simple bat emoten dauen arren gauza asko da eta garrantzi asko dekolen esaten moduen. Garrantzi asko dekola uste dugu eskatzen dalako aurre eta gaztiek jateko formak hobetzie eta honek eskutzeko ondo azaldu moduen horrek bai ala bai urrengoko generazioen berrixen osasune hobetzie dakarrelako. Garrantzia dela uste dugu proposamen honekin lehen sektori injartu gure dalako, ezta? Eskualdie beti izan da bigarren sektorera eta industriara bultzatuteko edo bideratuteko eskualde bat, baina lan dabe ezin jogu lehen sektorie hiltzen itzi eta azkenien lehen sektorie injartzu batek elikadura buru jabetzarako pasuek emoti da eta azken finien bere zer jaten dauen sarduratzen ez den eskualde bat eta horretan inbertitzen ez den eskualde bat, eskualde galdua dalako. Eta azkenik uste dugu garrantzu dela mozino hau eta bertokoak defendatzen dauen logikie, azkenik kontsumo arduratzu baten galdeko dei badalako bai, ezta? Bertan bertoko konsumitzera, kilometro zero esaten da nien, horren atzien dauen guztixe inbioko referentzia, ezta? Zelan gaur jango dugun piperrak ez da esan etorri munduko beste punta batetik mileka kilometro dauzen piperrak ez da esla izen eta lanenien bertako produktu konsumitzera eta honek mundu mailan dakarren energia konsumora eta horrek gaur egun irungaitun amildegi klimatiko horretara bai referentzia jotuelako eta hori leguntze alderantzako pausua dalako. Orduen guztion haitxik zelan ez gure aldeko boskien mongo dugu zalantzari barik. Tamalez emoten dau hemen adostasun bat egon aldarren, Durangoko udalak esteko eskuntzan eskumenik eta hemen hartuko den erabaki bat ezingo da zuzenien egikaritu, ezta? Horretarako mozio hau helasiko da Eusko Jaurlaritzara eta ez da moten Eusko Jaurlaritzak bideo honetan pausu asko moteko intentzio dikoni, ezta? Azkenengo urteetan 6 urte dabilela da bertoko lanien eta irten bidiek eta proiektuek aurre eruti baino, gehixi autopaudiez trabak eta atzerapenak emon izen diez, baino gehixauten guztion eta orduen. Pena bat da, eta guztako dakun hemen PNUko bozeramaiek eta PSeko bozeramaiek zendako berba bai, bere guztako dakun, bere itxie bai Eusko Jaurlaritzan eta han euren alderdiziek eskumenak izen lekuetan horrek benetan eurenak itxie eta horrek aurre eruti orduen. Durangoko udalak bagabiz gure eskumenen baitan bertokako irudikatzen dauen edo defendatzen dauen logika hori aldanenien apliketan, ez da? Horren adibide oso bat guztu dela baserritarren merkatu, ez da? Baserritarren merkatu baserritarren maixe lehenko eta bain urte askoen hilego dan espazio ditzen da eta hori ilusinoz berrartu dugu legintzaldi honetan, gobernu talde barrixek eta horrekin hasi gara lanien eta hasi gara hori injertu guran eta merkatu zapatutako baserritarren merkatu hori bertako produktorez eta bertako produktuez horren jute egoteko pausuek emon diez eta gaur egun hori realitate bada, ezta? Gaur egunien zapatutako baserritarren azokara joan ezkero, bertako produktu konsumiduko zuz eta bertako produktoriek einekuek, ez da orduen, uste dugu norabide guk bai jarrera ukin jogunez gure eskumen murritzetan, baina jarrera hori ukin jogunez eta horren aldeko apustu jogunez, zelan ez bertokoek defendatzen dago, karri dauen aurkeztu da musein honen alde ingo dugu eta beste behin, eskerrik asko eurei egin jabin, lan agitxik. Eskerrik asko, ez dakit bigarren ronda nahi duzue. Bai, herriaren eskubidea. Bai. Se me ha olvidado un comentar y realmente espero que el Gobierno vasco tenga en cuenta esta petición, pueda estudiar, porque parece que se nos ha olvidado el escándalo que hubo hace unos años de los comedores escolares
donde estas 6-7 grandes empresas tuvieron una multa por parte del Tribunal Superior de Justicia de 7,3 millones y se demostró que hubo un fraude de 80 millones de euros que se repartían entre ellos. Así que nosotros apostamos realmente por cocinas locales, por cocinas cercanas, además de por salud, por medio ambiente, por economía, por evitar corrupción y chanchullos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu, hitza? Ez. Bozkatzera pasatuko gara, orduan, 9. punto, Berton Bertokoa aurkeztutako mozioaren alde, hau batez, onartzen da. Hamargarren punto, Durangaldeko Osakidetzaren pediatria zerbitzuari buruz Ane Abanzabalegi Andereak eta Julián Ríos Santiago aurkeztutako mozioa 2021ko ekainaren 24koa. Satea, hau dela jatorrizko mozioa aurkeztutako eta gaur aurkeztu da beste mozio alternatiba EAJak aurkeztutakoa gaur registroan. Orduan, mekanika berdina izango da, irakurri ditugu bai jatorrizko mozioa, bai mozio alternatiba eta gero ronda zabalduko dugu. Lehenengoz, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea mozioa, Garazi, hitza zurie da. Eskerrik asko, arratsaldeon. Irakurringo dut. Osasunaren lehen arreta ezinbesteko papera jokatzen du herritarren osasunaren sustapen, prebentzio eta arretan. Horregaitik, ezin dezakegu ulertu lehen arreta horren horren garrantzitsua izan da, nolatan osasun etxeetako zerbitzuak murrizten diren, kontsultak ixten ari diren eta osasun sistemarako sarbidea herritarrei gero eta urrunago jartzen zaien. Herri askotako osasun etxeetako lehen arretako kontsultak ixten ari dira eta pertsonak ondoko herrietara mugitu behar dira. Lehen arretan gertatzen ari dena ez da SARS-CoV virusaren pandemiaren ondorioa. Pandemia aurretik ere lehen arretaren gainbehera nabarmena zen. Gogoratu bestela lehen arretako osasun langileen mobilizazio eta lan usteak. Guzti hau ez da kasualitatea. Urteetako erabaki politikoen ondorioa da. Pertsonal politiken ondorio, kontratazio eredu baten ondorio, osasun sistema ulertzeko eta garatzeko eredu zehatz baten ondorioa da lehen arretan gertatzen ari dena. Gure gizartea gero eta zaharragoa den honetan, inoiz baino apustu argiagoa egin behar da arreta komunitarioaren alde. Eta bertan lehen arretaren paperaz funtsezkoa izan behar da. Baina kontua da, garai berrietara egokitu eta lehen arreta indartu beharrean, lehen arreta desantolatzeari ekin zaiola. Durangaldean ikusten ari gara. Hainbat herrietan osasun etxeetako ordutegiak murrizten ari direla. Osasun etxeak ixteko arriskuan daudela, pediatra gabe geratzen ari garela. Zerbitzuen zentralizazioa mugitzen ari dela edota gure osasun zentroek irisgarritasun eta tamaila arazoak dituztela. Osasun profesional gabezia dugu, ospitaletako lanak lehenesten dira eta pediatria gabeziak ditugu. Gure eskualdean jarduten duten osasun profesionalen lana, dedikazioa eta profesionaltasuna aitortzen dugu. Askotan egoera zaietan eta baldintza kaskarretan lan egiten dute, beraien onena emanez. Durangaldeko osasun zerbitzuen egoera urteetako politiken ondorioa da. Eta horren aurren alternatiba ezin da izan lehen arretako kontsultak ixtea edo murriztea. Premiazkoa da, herriak hurbiltasuna lurralde oreka oinarri izango duen arreta komunitarioa erdiesteko politika publikoak abian jartzea. Horregaitik, guztiarengatik, ondorengo mozioa aurkezten dugu. Durangoko udalak herriko osasun etxeko zerbitzuak orain arte bezala mantentzeko Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gure aurrek behar bezalako arreta izateko hartu ditzala beharrezkoak diren neurriak. Bajak bete, oporrak ordezkatu, aurrez aurreko hitzorduak berreskuratu eta abar. Durangoko udalak osasun sailari eskatzen dio Jurretako osasun zentroan dagoen pediatra plaza bete dezala, bertako umeek behar bezalako zerbitzua jaso dezaten. Durangoko udalak osasun sailari eskatzen dio lehen arreta garai berrietara egokitu eta arreta komunitarioa garatzeko aurrekontuen 25% lehen arretara berbideratu dezala. Horrela lehen arreta prestigiatuz eta lehen arretatik osasun sustapen prebentzio lanetan sakontzeko herriko gainerako zerbitzuekin.
Durangoko udalak osasun sailari eskatzen dio, Osakidetzarekin batera osasun profesionalen gabeziari aurre egiteko planifikazio bat egin dezala 3 hilabeteko epean. Non lehen arretako osasun profesionalengana arreta berezia jarriko duen, eta profil berriak, gizarte laguntzaileak, fisioterapeutak, psikologoak, podologoak, txertatzea aztertuko duen, gizartearen beharrei eta zahartzeari aurre egiteko. Halaber, osasun profesionalen gabeziari aurre egiteko neurriak abian jartzen diren bitartean, alternatibak aztertuko dira udalarekin, herrian pediatria eta lehen arretako zerbitzurik gabe ez geratzeko. 5. Durangoko udalak osasun sailari eskatzen dio, lehen arretan egunerokoan martxan dauden lanpostuak azaleratu eta egiturazko plantillan txertatzeko. 6. Durangoko udalak Osakidetzari beste behin eskatu eta bergokoratzen dio, Durangon pediatriako larrialdietarako 24 orduko zerbitzua esartzeko eskaera luzatu zaiola, eta horren erantzunik ez daukagula. Beraz, Durangarrok eskubide hori berriro aldarrikatzen dugu. 7. Durangoko udalak eskualdeari ubi ambulantzia medikalizatua emateko eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari. Hau ere, beste behin eskatzen dugu Durangarrok. Halaber, behin-behinean dauden langileak egonkortu ditzala dauden lanpostuan, lanpostu hori epera, atera edo eta lanpostuaren jabea bueltatu bitartean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin EAJaren mozio alternatiba. Bai, arratsaldeon. Bueno, presentamos una moción alternativa con el objetivo de apostar por una solución posible, viable y acordada con las instituciones competentes que permita mejorar los servicios sanitarios de Durango y, por tanto, de Durangaldea. Instamos al Ayuntamiento de Durango a, en primer punto, instar a Osakidetza a analizar la posibilidad de ampliar el servicio de pediatría en Durango hasta las 20 horas. Segundo, instar al Departamento de Salud y Osakidetza a realizar un análisis exhaustivo del servicio de transporte sanitario urgente en Durango y Durangaldea. Tercero, instar al Departamento de Salud y Osakidetza a continuar trabajando para implementar y reforzar las medidas contempladas en la estrategia de atención primaria. Y, por último, cuarto, mantener informada a la plataforma Pediatría 24 horas de cuántos avances se consigan en este ámbito. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin ja, pasatuko gara ronda egitera. PSE. Arratsaldeon berriro. Creo que la salud es una cosa que nos preocupa a todas y a todos y que en los últimos tiempos lo hemos sufrido más en profundidad aún. La atención primaria es el nivel asistencial de mayor proximidad a la ciudadanía y debemos garantizar una mayor accesibilidad y evitar desigualdades sociales en la salud. Creo que todos somos conscientes que la COVID se ha afectado, y sobre todo al tema sanitario, y ha alterado la normalidad asistencial del sistema sanitario. Y es verdad que debemos volver a la normalidad y a la presencialidad tal y como estaba antes. Creo que ese compromiso lo tenemos todos los partidos políticos que estamos aquí y así se ha demostrado también en el Parlamento Vasco. Es verdad que la pandemia ha agudizado ciertas carencias, pero también es verdad que anteriormente ya había carencias en la atención primaria. Por eso es necesario reforzarlo. Es momento de realizar una reflexión, ver en qué se tiene que mejorar y cómo mejorarlo, y debe darse una apuesta clara por reforzar la atención primaria, por ser la de mayor cercanía a la ciudadanía. En esta moción que presenta el equipo de Gobierno, EH Bildu y Herriaren Eskubidea, hay puntos en los que estamos de acuerdo, puntos que consideramos que ya se están desarrollando y otros que generan falsas expectativas y que al final eso no hace más que crear frustraciones. Si analizamos la moción punto a punto, en el punto 1 estamos totalmente de acuerdo en que se adopten medidas para recibir la atención precisa, pero no solo a niñas y a niños, sino a toda la ciudadanía. Pues es algo evidente que cada vez tenemos una ciudadanía más envejecida. En el punto 2, en el cual se solicita que se cubra la baja de pediatría de Iurreta, EH Bildu ya formuló en el Parlamento una pregunta sobre esto y el pasado 14 de junio ya recibió la contestación a la misma, donde se le indicaba que se está ofertando la sustitución de pediatría, pero hasta el momento no hay pediatra interesada o interesado y mientras tanto no hay más remedio que seguir haciéndolo así, por desgracia. En el punto 3, de acuerdo en que hay que adecuar la atención primaria en los nuevos tiempos, pero destinar un 25% de los presupuestos, en la actualidad estamos en un 14%. Y el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sobre la atención primaria en las comunidades autónomas del 2021 ya viene a proponer que se deben ir incrementando notablemente los presupuestos, una cifra que se estima razonable en torno al 20-25%, lo que se debe hacer de manera escalonada, es decir,
esta es una propuesta que saben que no es nada realista. En el punto 4 se solicita al Departamento de Salud un plan junto a Osakidetza que se realice en los próximos 3 meses para hacer frente a las carencias profesionales. Creo que ya saben que hay un marco estratégico entre el 2021 y 2025 con un apartado específico para el impulso y refuerzo de la atención primaria, donde otras cosas se recoge la creación de una subdirección de atención primaria para avanzar hacia una mayor integración asistencial y fortalecer la atención primaria, ampliar la cartera de pruebas de diagnóstico que pueda solicitar el personal médico de atención primaria y la integración de forma progresiva de la fisioterapia en la atención primaria. En el punto que hace referencia al personal, sí, totalmente cierto que Osakidetza, igual que todas las instituciones públicas, tienen problemas de interinidad. Y supongo que ellos también saben que hay un compromiso de una convocatoria de 4.000 plazas en oferta pública entre el 2020 y 2024, en el que se apliquen las medidas de selección que se aprueben en el Parlamento Vasco y que igualmente saben que esas medidas se están trabajando ahora mismo. Los puntos 6 y 7 ya los se propusieron hace 2 años. En aquel momento lo realizó la Asociación de Pediatría, el CARTE de Pediatría 24 horas. Pero en aquel punto lo que se aprobó fue analizar y evaluar la implantación de 24 horas. No la implantación directa como ahora se viene a solicitar. Insistimos, se deben hacer solicitudes realistas. Ojalá todos los municipios podríamos tener una pediatría 24 horas, pero todos sabemos que eso es imposible. Respecto a la ambulancia medicalizada, insistimos en lo mismo de entonces, en la necesidad de hacer un análisis sobre la necesidad y viabilidad de las mismas y comenzar por una reubicación de las mismas. Por tanto, en esta moción hay puntos que ya están realizados o en proceso y hay otros puntos que no son para nada realistas. Insistimos, con este tipo de acciones no se generan más que frustraciones. Por tanto, nosotros votaremos en contra de esta moción porque no la consideramos nada realista y se acerca en nada a la realidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ. Bueno, el equipo de gobierno ha hecho suya una moción que Bildu está presentando en diversos ayuntamientos desde la oposición con el objetivo de torpedear al Departamento de Salud y a los ayuntamientos gobernados por EAJ-PNV. En este caso, el Ayuntamiento de Durango se suma a hacer oposición, pero desde el gobierno municipal, algo que no entendemos ni mucho menos compartimos. EH Bildu y Podemos pretenden gobernar a través de mociones cuando la competencia es de otro y a través de imposiciones cuando la competencia es suya. Nosotros apostamos por el entendimiento y la colaboración interinstitucional a través del diálogo. De ahí que en julio de 2019 el PNV ya presentó una propuesta viable y que apostaba por una solución posible para mejorar los servicios sanitarios de Durango. Entre otras medidas, se propuso ampliar el horario de pediatría en Durango hasta las 20 horas y ampliar el servicio de transporte sanitario urgente. Pero, sin embargo, el equipo de gobierno prefiere seguir pidiendo cosas inviables en vez de poner encima de la mesa propuestas que posibiliten llegar a acuerdos. Por tanto, no estamos de acuerdo con el planteamiento realizado desde el equipo de gobierno, aunque, por supuesto, estamos de acuerdo en que hay que seguir reforzando y mejorando la atención primaria, implantando diversas medidas, además de las que mi grupo ya propuso en este pleno en julio de 2019. Por todo ello, nos abstendremos. Eskerrik asko. Bueno, igual gogoratzeko gero bozkatuko dena izango da jatorrizko mozioa eta mozio alternatibo. Orduan, sebek aurkeztu duzue mozio bat, mozio alternatibo eta esan dozu abstenitu egingo zariela. Bakarrik konturatzeko, ezelan joango den gero prozedura. Bai, Euskal Herriaren Eskubidea. Arratsalde on berriro. Bueno, si algo nos ha demostrado la pandemia es que el pilar fundamental de esta sociedad tiene que basarse en la sanidad, en una sanidad de verdad, de calidad y no solo de marketing. La pandemia lo que ha demostrado es que ha sacado las costuras a nuestra sanidad y que gracias a los profesionales de la sanidad, a los y las profesionales, se ha conseguido sostener este sistema en un momento de casi colapso, pero en parte provocado por el deterioro sistemático en las últimas décadas del servicio sanitario. Yo, después de escuchar algunas cosas aquí, sí quiero hacer una especie de antecedentes para ver si nos ubicamos todos, porque esto no viene de hace 2 años, por lo menos estando nosotros hace 3, y luego al Partido Socialista le contesto que desde su partido de hace años también reclamaba cosas que ahora se le ha olvidado. En marzo del 18 presentamos ya entonces la moción de pediatría.
Se presentó el equipo de gobierno, la rechazó, sí reconocía que era necesario más personal y más horas, y ya entonces estudiar. Aquí el problema es que hay estudios en algunas áreas que son eternos, 3 años para estudiar. Claro, que hace 2 años se pidió el estudio y ahora se pide la implementación. Claro, ya ha habido tiempo para hacer el estudio y no volver a presentar mociones broma o mociones de humo, ¿no? En abril del 18 esa misma moción se llevó al Parlamento Vasco y allí se contestó que todo estaba bien, que no había ningún sitio en Euskadi que en menos de media hora no se llegara. Pues que nos lo cuente a Durango, porque a mí me ha tocado. Nosotros no tenemos pediatría en la parte que nos corresponde. En Galdacano no hay pediatría y tenemos que ir a cruces. Y son más de 40 kilómetros. Y eso no es un servicio de calidad, eso es precariedad. Y no ha emergido ahora. Lleva años y lleva años reclamado, casi sistemáticamente reclamados. Pero voy más. En marzo del 19 también presentamos una sobre la atención primaria. Por eso digo por lo de los estudios, que ya llevamos mucho tiempo estudiando, vamos a ser doctorados. La moción del PAC en abril del 19, también otra vez, porque claro, el deterioro sistemático de la atención primaria revienta los puntos de atención continuada. Y luego, en julio del 19, la plataforma Pediatría volvió a pedir, a insistir, los estudios de la implementación y la ambulancia medicalizada. Que tengo que recordar al Partido Socialista que hace unos años recogió firmas también. Entonces sigue pidiendo estudios. Entonces, ¿cuándo es lo que no es viable o no viable o lo que es generar expectativas? Que es cuando consigues firmas, recoges firmas para que se implante. Cuando entramos en los gobiernos nos olvidamos y cuando la ciudadanía lo siga reclamando, ¿qué es una broma? ¿Qué son las expectativas? ¿Qué son las falsas expectativas? Desde hace años pedirla y luego desaparece. Como hemos dicho, la atención primaria es fundamental y la pandemia nos ha dicho que hay que invertir, porque es invertir en un sistema sanitario basado en la prevención, en el que la calidad de vida de la ciudadanía va a ser mejor en un contexto en que la ciudadanía vamos envejeciendo. Necesitamos más atención, somos más mayores y aparecen más patologías. Es fundamental tener tiempo, que nos dediquen tiempo, que no entremos como si estuvieras no en boxes de sanidad, sino en boxes de Fórmula 1. Nos tratan y nos sacan sistemáticamente. Por no decir cuál es la situación del personal. Esto no lo decimos nosotros, dice el personal y las familias. No se sustituyen las bajas, llegan los veranos y no hay atención, etcétera, etcétera. Eso están los datos y pueden hablar con las familias y el personal sanitario. Y no nos quieren hacer caso a nosotros. Es importante incorporar, se ha detectado también nuevos perfiles en atención primaria. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué está pasando? ¿Qué sistema de atención primaria tenemos en materia de salud mental? ¿Cuántos psicólogos y psicólogas tenemos para atender todas estas nuevas patologías? ¿Cada cuánto damos atención? ¿Cada 6 meses? Quien tenga dinero, se paga un psicólogo o psicóloga. Bueno, pues es un tema que está sobre la mesa, es un tema que se están detectando las patologías en temas de salud mental, pero bueno, seguiremos estudiando. Todo lo que he vuelto a repetir, toda la merma en la atención primaria está reventando también el PAC, el servicio, el punto de atención continuada, en el que llevan años, en el que se está reduciendo, en el que hay menos personal y que incluso, pues como ha dicho antes también aquí, la población va creciendo. Nuestra población de Durango va creciendo, pero los servicios se van reduciendo. Mayor población, más patologías, pero el personal se reduce y se reduce. Y luego ya no te digo nada los fines de semana, cuando Durango ya da cobertura a Durangaldea como servicio de urgencias. Todo esto, reforzar la atención primaria, no solo aumenta la calidad, sino que ahorra el servicio, porque los servicios de urgencias no se verían desbordados, los propios de los centros, ni los servicios de urgencias de los hospitales, que al final, si no se da esa atención, la gente tiene que acudir a los hospitales. Del libro, Pediatría 24 horas. El servicio de pediatría en Durango consta de 4 pediatras de lunes a viernes, como hemos dicho hace 3 años, de 8 a 3 de la tarde, y el servicio de urgencias pediátricas es de 3 a 5. O sea, cuando ustedes plantean esto de estar hasta las 8, es que la atención primaria es hasta las 8. Otra cosa es que hemos cogido y he dicho, en la atención pediatría no cumplimos el horario de atención primaria, nos lo saltamos y luego lo vendemos como una conquista. Bueno, hace 2 años lo propusieron, implementenlo. No será en contra de nosotros, implementenlo. Ponlo, 2 años, ¿dónde está? Estudiándose. Vale, seguimos estudiando. A septiembre, a repetir. Vale. Esas 4 plazas, en la situación actual, como no están en situaciones de las bajas,
los diferentes derechos que tienen los trabajadores, como son las excedencias, no se están cubriendo. Y se está dando el caso que en Durango hay días que hay un pediatra. Voy a más. Cuando pedimos esto en el 18 había una situación, pero es que en ese estudio que se está haciendo la situación es peor. Porque antes, cuando se hacían las revisiones periódicas que nos corresponde a nuestros hijos y nuestras hijas en función de la edad, esa revisión consistía en las revisiones que se llaman del niño o niña sano. Esa revisión se hacía con un pediatra y una enfermera pediátrica. Pues hoy en día el pediatra ya ni te ve, solo la enfermera. Entonces, los niños y las niñas es un elemento fundamental y requieren toda la atención para evitar lo que son las revisiones, el que se generen cualquier tipo de patología, etc. Necesitamos una atención de urgencias de verdad. No puede ser que las personas, los niños y las niñas que se pongan malos, tengamos que ir corriendo a cruces. Más de 40 kilómetros es un despropósito. Y pregúntele a cualquier familia que ha tenido que ir. Pregúntele, por favor. Hay más de 4.100 niños en Durango, 2.500 en la zona. La plataforma Pediatría 24 Horas recogió firmas, había más de 4.000 firmas. Hagan los estudios con esa información, con esa demanda. Con respecto a la ambulancia medicalizada, están hablando de un transporte urgente. Vuelvo a repetir, la ambulancia medicalizada o el transporte asistencial medicalizado es una unidad de intervención con equipo específico de respuesta avanzada para el traslado de pacientes que se encuentran críticamente enfermos y requieren ser asistidos con soporte vital. Vale, la que nos corresponde en Guernica. Aquí al lado, nada. Estamos hablando de un tema de urgencia y vamos a tardar, pues lo que tarde desde Guernica, no sé, 30, 40 minutos, la suerte que haya. De verdad, esto es una broma. En Guernica hospital, ambulancia, pero ¿qué hemos hecho en Durango, Durangaldea para estar discriminados en materia de sanidad? ¿Qué tenemos que hacer? Pagamos nuestros impuestos. Que se acuerden de nosotros y nosotras, que estamos aquí, que tenemos niños y niñas, que tenemos que cubrir nuestras necesidades y nuestras urgencias, porque ya sabemos que una urgencia, el tiempo es vital, es vida. Esto no es una broma. En serio, yo creo que hay que hacer un compromiso de verdad. El entendimiento institucional es en base a conceptos y trabajos hechos. Aquí se ha planteado todo lo que está aquí, incluso lo que está planteando, cuando el compañero portavoz de AJ establece instar, el ayuntamiento hace 2 años ya la ha instado. Todo esto ya está instado. No necesitamos más instancias. Voy a recordar también que después de la moción de pediatría, en septiembre del 19, nosotros nos comprometimos a hacer un encuentro con los alcaldes y alcaldesas. Osakidecha respondió, nos encontramos en Galdácano, nos encontramos alcaldeses y alcaldesas para hablar del tema, hubo palabras, se dieron compromisos de información, compromisos del estudio y todavía no tenemos ningún tipo de devolución. Entonces, se ha hecho la demanda. Esto que estáis hablando mucho del entendimiento institucional, el Ayuntamiento de Durango, por activa y por pasiva, está pidiendo lazos de entendimiento institucional para poner esto. Estamos llevando a cabo una demanda ciudadana. Hablemos, nos juntamos allí, nos sentamos, vamos a dar unos datos, vamos a mirar y nada, va a pasar el Nada, hasta ahí por ahora. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bai, eskerrik asko. Bueno, danok dakigun moduen, lehen arreta zerbitzue, osasun arluen, herritarrengandiko hurbilen dekogun zerbitzue da. Eta, bueno, zerbitzu honekin herritarren gaixotasun eta osasun arazoen hartatze eta prebentzio lan egiten da. Eta ikusia da, sistema honena prebentzioan oinarritzen den sistema dela. Tamalez, azken urtietan, osasun sailak, hau da Eusko Jaurlaritzak, oinarrizko zerbitzu dan hau murrizteari ekin dotzo. Lehen arreta arnaz berritzen izeneko plataforman bidez, 2018tik aurrera hainbat greba eta mobilizazio egin die gai hau aldarrikatu eta murrizketak geldiltza aldera. Zerbitzu hau horren garrantzitsu eta oinarrizko izen da ulertezine dalako zentralizatu eta murriztea. 2020ko urtien jasandako COVID-19 birusaren ondorioz pandemiak egoera are larriago izatie eragin dau.
zerbitzu batzuk iaia desagertarazi baitauz. Adibidez, aurrez aurreko hitzorduak galdu dire, bajak eta oporrak betetzari utzi jako, eta adibidez pediatria zerbitzua murriztu da. Durangaldien 3 osasun zentro dekoguz. Bata Zornotzan, bestia Badinon eta 3. Durangon. Eta beste herri txikizetan dekoguz kontsultategi txikiak. Osasun sailetik kontsultategi txiki horretako zerbitzuen ordutegia txikitzeari eta murrizteari ekin jako. Eta horrek eragin dau Durangoko ambulatorioa saturatu eta lankarga handitzea. Holan, zerbitzu txar bat emotea eragin dau eta gainera langileen lan baldintzak okerrera egin dabe. Adibide argia dekogu Jurretako kasue, nun bertako pediatrak bajan egonda, ez da bela ordezko finkorik jarri. Eta beraz, Izurtza, Mañaria eta Jurretako aurreta gazte guztizek Durangoko osasun zentroko pediatrangana bideratu dabez. Horrek eragin euki dau Durangoko aurreta gaztietan, asko eta asko urteroko errebizinoa pasau bari geratu baitire, gainera Durangoko pediatren lankarga handitu da, eta horrek eragin dau ezin izeti edanak hartatu. Gero beste adibidat bai dekogu, justo hemen aurtengo maiatzien eukidogun barria, Abadiño Matienako pediatra erretiratzera joan eta plaza hori ez beteteko asmoa dagola edo agertu dela. Momentuz, libre dagoen plaza hori astero bertako mediko edo pediatra batek beteten dau, eta ez dau emoten langile hori, ez dau emoten plaza hori langile fijo edo interino batekin beteko danik. Bestaldetik bebai, aurrez aurreko hitzordua lehen aipatu dut, gaur egun ezin dugula eskatu. Derrigorrezko da telefonoz deitu, medikoarekin hitzordu batein, eta gero mediku horrek edo osasun zentrora deituz aurrez aurreko hitzordu bat emoten dutzu. Honek lana bikoiztu arazi egiten dau, alde batetik medikuek telefonoz, lehenik eta bain telefonoz hartutu behar zaituelako, eta gero presentzialki. Eta gainera, osasun zentrora deitu behar dozunez askotan hitzordu hori hartzeko, administrarien lanabe bikoizten dau. Eta horretaz aparte bai, honek ekarten dabena da, deskriba ezinak diren arazo zein gaixotasunak ezin hartatzie. Adibidez, basaleko arazoa dekon pertsona batek, azkenin finien argazkiak bidali bardotzoz medikoari, eta holan hartatzen da. 2019ko urteko uztaien, pediatria 24 orduko plataformak aurkeztu eban Mozino eta gero, hemen Durangoko gobernu taldetik bertan eskatzen ziren puntuek onartu eta helarazi jako zen Osakidetzari eta Osasun Sailari. Egia da, Julianek esan duen moduen, irailien batzarra deitu eta egin zala, baina ordutik ez dekogu inungo erantzun ez informaziorik. Gaur egun, 2019an moduen, pediatria, larrialdietarako pediatria iruretatik bostetara dau, eta ospitalera bideratu behar dien edozein kasu, basurtora edo gurutzetara joan beharko die, galdakanok ez dekolako pediatria zerbitzurik. Eta, azkenengo esateko, gaur ona ekarri dugun gai hau ez dela bakarrik Durangaldean pasetan dan gauza bat. Adibidez, Lehartibaiko hainbat herritarrek mobilizazioak dabi zeiten, bardine jasaten hasi dielako. Adibidez, Amoroto, Mendesa edo Izpaster moduko herrietan bai lehen arretako zerbitzuak murrizten eta zentralizatzen hasi die Lekeitioko ambulategira. Eta, beti esan izen dugu, osasun sistema honenetariko edo dekogula, esan behar dut, lehen arretari dagokionez, Europar Batasunen barruen eskazenetariko dekogula. Zentral Sindikal Independiente y de Funcionarios delakuek
2021ko maiatzean egin dauen ikerketa baten arabera, Espainian 29.000 familia mediku dauz, hau da, 0,77 espezialista 1.000 biztanleko. Hala ere, zifra honek askoz txikiagoak die, hori, esan dut moduen, euroguneko beste herrialde batzukin alderatuz. Adibidez, Portugalek 3,2 egiten dau ratio hau, 2,6ko ratioa deko, Irlandak 1,82koa, eta Herbereak adibidez 1,61koa. Eta gero, Europar batasune bere baitan hartute, bataz bestekoa da 0,81koa. Osa, honegaz ikusten dugu, Espainia ez dela heltzen, ez da Europar batasuneko bataz besteko horretara bez. Eta etorkizunera begire, egoera bebai okerrera ingo dau, ze ikerketa honen arabera, datozen 10 urteetan, familiako medikuntza profesionalen 10%tik gorako defizita aurre ikusten da. Segaitik, 27,5, medikuen 27,5ak 60 urte edo gehiago deko zelako, eta 63,4ak 50 urtetik aurrerakuek direlako. Orduan, datueko lan, igual autokonplazientzia horretan jarraituz gero, hau da, pentsetan guria honenetariko dela eta ez dugula hobekuntzarik bier, honek erango dau sistema gero eta txarrago bat izatera. Orduan, igual hobe dugu beti aurrera eta hobera begiratu, gu baino zerbitzu eskasagoak dekozenak adibide ipini baino. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren ronda, EAJ. Bueno, claro que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, pero pidamos algo factible. Precisamente porque somos conscientes que hay margen de mejora, apostamos por seguir en la línea de trabajo del Gobierno vasco, que presentó en el Parlamento en junio de 2019 la estrategia para reforzar la atención primaria y se sigue trabajando en esa línea, con más inversión, con nuevas medidas organizativas, etcétera. Es muy fácil criticar la gestión de los demás y exigir a los demás, pero también creemos que ya es el momento de que el equipo de gobierno proponga algo viable, algo que no sea económicamente imposible, porque bueno, también hay que partir de la base que no hay ni personal sanitario suficiente para atender estas demandas que proponéis. Entonces, bueno, también sería interesante saber cuántas propuestas viables habéis realizado al Departamento de Salud. Bueno, nosotros abogamos, como he comentado antes, por una política propositiva, constructiva, de diálogo y de consenso. Proponemos algo viable y apostando por el entendimiento y la colaboración interinstitucional con Gobierno vasco, que creemos que en definitiva es la mejor manera de seguir reforzando y mejorando la atención primaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Bueno, después de ese eslogan publicitario, yo lo traduzco. Entonces, algo factible, las medidas, y yo lo que voy a decir, no se ha hecho nada en 3 años. Se ha reducido sistemáticamente y vayan a los centros hospitalarios, hablan con personal. Todo ese dinero que se ha decidido invertir en ese plan nacional, no sé a dónde ha ido. Porque a Durangaldea no, porque se sigue reduciendo. Le vuelvo a repetir, no sé si tienes hijos o no, pero cuando vayas a hacer la revisión de tu hijo o hija y antes te atendía el pediatra y la enfermera, ahora el pediatra ni te ve. Dígame usted dónde está el refuerzo del sistema de pediatría. ¿Qué es viable? Viable es no hacer nada. Viable es mirar para otro lado y estar hablando de palabras bonitas y no sé qué. ¿Qué es viable? Claro que no es de nuestra competencia, pero sí es de nuestra incumbencia. Y nos vemos obligados porque la ciudadanía nos reclama. O igual tenéis la suerte que a vosotros y a vosotras nadie os dice nada. A vosotros y a vosotras tenéis amigos y amigas en el que nadie tiene que ir a cruces. Y yo os propongo, pero igual es este el debate, o el debate si estamos apostando por una sanidad pública. O es que el debate es que quizás estamos apostando por otro tipo de sanidad y queremos desgastar el sistema o hacer transferencias a la sanidad privada. Es que igual hay que ponerlo sobre la mesa. Igual hay que ponerlo sobre la mesa y dejamos de discursos y de reforzar el sistema. Igual es que se está haciendo eso. Y la sanidad privada. Entonces, bueno, pues hablemos claramente y dejemos de estudios, porque el discurso es, se está haciendo muy bien, todo es muy viable, pero la gente cuando se pone enferma, a cruces. Pero no ahora, no es ahora que ha surgido el modelo y empezamos a estudiar. 3 años como poco. Y la respuesta es 0. 0, 0. Sigamos así, ¿vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu.
Bai, esan duzu hori que no es viable o que demos una propuesta viable. Lo que no se quiere o no interesa nunca es viable. Azken finien, zuek 2019an bebai proposamen bat presentatzen duen eta gaurko mozio alternatiboa proposamen bardine da eta 2 urtien ez da eserrein. Orduan izango da, igual zuena be ez talako viable edo igual da ez talako nahi egin. Azken finien guk ona ekarri duguz pediatrek eurek egin da bezen kesak eta eureri erantzuna emoteko egin dugu mezino hau. Eta beste barik. Zati, guk mozino hau indugula, azken finien lehen arreta zerbitzu duin bat merezi dugulako Durangarrok eta horregaitik. Eskerrik asko. Bozkatzera, pasatuko gara, gogoratzen dut. Jatorrizko mozioa da aurkeztutakoa Euskal Herria Bildu eta Herriaren Eskubidearena eta mozio alternatiba EAJ aurkeztutakoa gaur. Lehenengoz, jatorrizko mozioaren alde, Euskal Herria Bildu eta Herriaren Eskubidearen botoak alde, mozio alternatiba EAJ-arena alde, EAJ-aren botoak alde, irabazten da jatorrizko mozioa. 11. puntora pasatu baino lehenago, beti lez, galdetzen dut, ia mozioren bat dau momentu honetan aurkezteko. Ez badau, pasatzen gara 11. puntora, eskaerak eta itounak, lehenengoz erantzuten dira beti aurreko osoko bilkuran egindako eskaerak, eta horretarako Ikerri pasatzen diot hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, pasaen osoko bilkuran bi galderak zegoen, eta, PNV-koak ziren. Bata bastos merkatuari buruzkoa, eta bestea udaltzaingoen ezoiko orduak ordaintzea, ezta. Lehenengoa hasieran Aritzek azaldu du, intereseko gai batzuen berri ematean, eta bigarrena, 5. puntua onartu dugu ordaintzea ezoiko ordua horiek, beraz, bai erantzuta geratzen da. Eskerrik asko. Orduan gaur, egiten duzuen eskaerak eta itounak, PSE, EAJ, orduan amaitutzat emoten dugu gaurko osoko bilkura. Eskerrik asko, tortxarren.